Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a este lugar, a quienes nos visitan y a todos los hermanos de todos los domingos. Es un placer y un honor para mí estar aquí nuevamente, compartiendo con ustedes la palabra de Dios y lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Quiero iniciar haciendo una pregunta, y es que ¿a quién le gusta que lo disciplinen? A ver, que levante la mano. ¿A quién le gusta? Ajá. Bueno, sí, ¿verdad? Inesperado, pero sí. Pero de forma general, a nadie le gusta que lo disciplinen, que lo regañen. Y de hecho, la palabra dice que la disciplina no es causa de gozo, pero sabemos que es necesaria. Y por esa razón, durante todo este año, durante todo lo que va de 2023, como iglesia nos hemos enfocado en estudiar la santidad del creyente y la lucha contra el pecado. Y dentro de eso, fundamental es la aplicación de la disciplina. Pero ¿por qué no nos gusta la disciplina? Generalmente la disciplina la relacionamos con medidas restrictivas, con castigos, porque lo relacionamos mucho con cómo fuimos criados, con la disciplina que nos impartían en el hogar, y entonces eso lo llevamos al seno de la iglesia, y algunas iglesias adoptan esa forma de disciplina, de restringir en ciertos aspectos, aunque a veces son necesarios. Y por ejemplo, si una persona está en el servicio, pues cesa de servir por el proceso de disciplina. Entonces, bueno, como a ninguno nos gusta la disciplina, la vemos así como de lejos. Pero también hemos aprendido en el transcurso de esta semana, en las enseñanzas, que la verdadera disciplina bíblica lo que busca, o lo que buscamos conseguir con ella, es la restauración. Y la restauración, lo que significa es que aquella persona que pecó vuelva a tener una vital comunión con Dios y con sus hermanos, ¿ok? Y este proceso de restauración es un mandato bíblico. Y eso lo podemos ver en Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Y además de ser un mandato, la disciplina bíblica es una muestra de amor. Porque Dios dice que a quien ama disciplina. Y no solamente es una muestra de amor de Dios, sino también de la iglesia. Porque vemos cómo en una iglesia sana, el liderazgo, los pastores, se enfocan en que las personas a través de esa disciplina puedan ser restauradas. Entonces, en estas últimas semanas, a manera de resumen, hemos visto cosas bastante importantes. La primera de ellas es que el primer paso para la restauración es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio de la verdadera restauración. Y dice la palabra en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es que es imposible que una persona pueda ser restaurado o entienda la necesidad de ser restaurado si primero no ha confesado su pecado y se ha arrepentido. También aprendimos que debemos tener la convicción de que Dios nos asegura el perdón si nosotros nos arrepentimos genuinamente. Y esta también es una afirmación bíblica, ya que primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esta es una gran esperanza para nosotros como creyentes, ¿verdad? Tener la certeza de que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Entonces el día de hoy vamos a ver, si se quiere, hemos visto dos pasos. Vamos a revisar un paso más para nosotros alcanzar la restauración. Y por ello es que la enseñanza de hoy se titula: la palabra de Dios es fundamental para la restauración. Y para ello vamos a estar estudiando, por favor ubíquese allí en su Biblia,
en 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Este pasaje es súper conocido y lo hemos estudiado muchísimo en todo lo que tiene que ver con el currículo educativo de la iglesia, pero la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16, 17, amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a descubrir la mañana de hoy de qué manera influye la palabra de Dios en la restauración de aquel hermano que ha pecado. Y lo primero que nosotros debemos entender, lo primero que debemos conocer, es que la palabra, al ser inspirada por Dios, provee todos los recursos necesarios para la restauración. La palabra, al ser inspirada por Dios, provee todos los recursos necesarios para la restauración. Y bueno, para nosotros es una gran verdad de que la palabra es inspirada por Dios. Y nosotros para afirmar eso tenemos muchísimas evidencias. Por ejemplo, voy a nombrar algunas. Su fiabilidad histórica, científica y cultural. A la luz de estas áreas podemos saber que la palabra de Dios es verdad. También la unidad de su contenido y el hecho de que la palabra no se contradice es una. También el cumplimiento que podemos ver en el Nuevo Testamento y en el transcurso de la historia de muchísimas profecías que se encuentran desde el inicio de la Escritura. Y un aspecto que a mí me llama la atención es que también las enseñanzas que ahí vemos siguen vigentes y han pasado más de 2000 años desde que se escribió, hablando desde el Antiguo Testamento, y las verdades bíblicas siguen vigentes aún en esta sociedad actual. Entonces, todas estas cosas nos hacen entender que la Biblia no pudo ser escrita meramente por hombres, sino que, como dice la palabra, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces eso es una verdad para nosotros. Y si usted se considera cristiano, usted debe tener la firme convicción de que la palabra es inspirada por Dios, de que la palabra viene directamente del Señor para nosotros. Y Él mismo nos capacita para poder entender esto, porque a través del Espíritu Santo Él nos da esa iluminación para nosotros entender y vivir esos preceptos bíblicos. Fíjense que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona que no tiene al Señor puede leer la Biblia e intelectualmente conocerla, pero en el momento en que nosotros somos transformados, esas verdades bíblicas influyen en nuestra vida. Y es allí cuando viene la acción transformadora de la palabra de Dios. Entonces nosotros como creyentes también creemos que la Biblia incluye el plan de salvación para el hombre perdido, ¿verdad? Y dentro de ese plan de salvación, el Señor quiere que nos reconciliemos con Él. Entonces, allí está inmerso lo que es el perdón de nuestros pecados y la reconciliación. Y allí entra el tema del cual nos compete el día de hoy, que es el perdón de los pecados. ¿Y por qué nosotros podemos decir que la palabra tiene ese poder o esos recursos para perdonarnos y para restaurarnos? Tal como lo dice el pasaje, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza. Ella nos enseña acerca del pecado, nos convence, nos corrige y también nos puede disciplinar. Y el hecho de que esto sea así, para nosotros como creyentes, no podemos exigirle a alguien que no sea creyente que crea en esto, que crea que la palabra es suficiente para nosotros ser restaurados. Pero nosotros como creyentes sí debemos tener en cuenta esas verdades, que la palabra tiene el poder de capacitarnos, de exhortarnos, redarguir, como dice allí, corregirnos, disciplinarnos. ¿Ok? Sin embargo, y fíjense que es lo que les acabo de decir, que me llamó la atención, de que la palabra sigue vigente.
luego de que Pablo le dice a Timoteo esta declaración de que la Escritura es inspirada por Dios, él dice otra cosa muy interesante y se las voy a leer. Esto es 2 de Timoteo 4, 3, 4. Le dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y es por eso que nosotros vemos en la actualidad, en muchísimos ámbitos de las personas que no son cristianas, y peor aún, de aquellos que sí creen en el Señor, que comienzan a dejar de confiar en Dios y a irse hacia otras fuentes, tales como autores de libros, influencers, predicadores, falsos profetas, coach motivacionales y muchísimas otras cosas, herramientas como la adivinación, como las falsas profecías, como la autoayuda, que es súper dañina, y entonces apartan la palabra de Dios, o peor aún, mezclan la palabra de Dios con todas estas prácticas, que lo que hacen es, imagínense que usted eche en un vaso la palabra y todo eso. ¿Qué va a obtener? Un evangelio diluido, un evangelio que no muestra la necesidad de que nosotros, primero, no pequemos, y que si pecamos, seamos disciplinados y seamos restaurados. Entonces, es importante para nosotros que seamos cuidadosos en dónde ponemos nuestra confianza, del material que nosotros estamos consumiendo. Y que ante cualquier problema, por pequeño que sea, por insignificante que sea, vayamos a Dios. ¿Y dónde conseguimos a Dios? En su palabra. Y que esa sea la fuente en donde nosotros vamos a buscar, en donde vamos a buscar respuesta, en donde vamos a buscar consuelo, en donde vamos a buscar esa disciplina que aunque no nos gusta, sabemos que es necesaria. Amén. Importante también que entendamos que por nosotros mismos, y por eso decía que la autoayuda es súper dañina, porque no podemos por nosotros mismos perdonarnos, corregirnos, exhortarnos. Eso es una mentira que ha vendido el mundo a la sociedad. Nosotros no somos suficientes para corregirnos, necesitamos de la ayuda de otro. Y nosotros como cristianos la tenemos acá, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces es importante eso, que nosotros entendamos que la palabra viene de Dios. Y si nosotros le creemos a ese Dios, aquí tenemos todas las herramientas para nuestra restauración. Pero también está implícito que la palabra de Dios le muestra al creyente su condición de pecado. Pero no solamente eso, sino que también provee los recursos necesarios para la restauración. Dios es tan bueno que no solamente nos corrige, sino que también nos da las herramientas para que nosotros salgamos de esa situación. Y entonces acá, fíjense que el pasaje dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y uno lee todas esas 4 frases o esos 4 aspectos y uno dice, se parecen, ¿verdad? Uno con otro. Pero bueno, vamos ahorita a desglosar, a digerir un poquito de qué se tratan esas 4 declaraciones. Y lo primero que nos dice es enseñar. Y la palabra enseñar en ese contexto tiene que ver con doctrina. Se traduce, o viene del griego, que traduce la palabra doctrina. Y es porque esa enseñanza no es una enseñanza meramente intelectual, como la que obtenemos cuando nosotros estudiamos, sino que nos da esa doctrina, esas herramientas para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, para agradarle y para alcanzar esa santidad. Y dice Romanos 15:4 al respecto, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y la palabra, por supuesto, que no calla en relación al pecado. Y hay muchísimos pasajes en donde, a la luz de la Biblia, nosotros podemos descubrir cuáles son las causas del pecado. Y eso es una de las cosas que si nosotros queremos ser restaurados debemos hacer. Nos arrepentimos, confiamos en que el Señor nos perdona, pero debemos ver a la luz de la palabra en qué hemos pecado, en qué hemos fallado.
Y cuando revisamos, todo siempre gira en torno a lo mismo, la desobediencia. Apartarse de la voluntad de Dios para hacer lo que a nosotros nos parece mejor, que casi siempre es malo. Entonces, hay diversos pasajes, como les dije, que muestran algunas de esas situaciones que desagradan a Dios. Le voy a mostrar uno de ellos, Romanos 1:29, que dice así, es una lista, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces fíjense que aquí no habla de homicidas. A mí me llamó mucho la atención porque generalmente hay pecados que son escandalosos, ¿verdad? Y son los que, wow, nos sorprenden. Pero hay cosas que son muy sutiles. Envidia, contiendas, murmuración, soberbia, altivez. Todas esas cosas no agradan al Señor. Y entonces, si nosotros identificamos a la luz de la palabra en qué estamos fallando, podemos específicamente escudriñar y conseguir qué dice Dios acerca de eso y qué plan tiene Dios para restaurarnos y no seguir cometiendo ese pecado, ¿ok? Entonces esa es la utilidad de la palabra, que nos enseña los principios de cómo nosotros debemos conducirnos, y si estamos fallando en algo nos muestra, estás fallando en esto y puedes mejorarlo de tal manera. También nos dice que nos redarguye o que es útil para redarguir. Y redarguir significa convencer, refutar, reprender. Y es que no solamente nos basta con saber qué es lo que hicimos o saber en qué estamos fallando, sino que debemos ser convencidos y sabemos que el Señor nos convence de pecado. Y solo es posible cuando somos confrontados a la luz de la palabra. Si nosotros conocemos estas verdades, somos confrontados y esto debe provocar en nosotros un sentimiento de dolor y de tristeza por haber fallado al Señor. Y muchísimas veces en los procesos de restauración, lo que falla es esa falta de convicción. Oye, yo sé que hice mal, pero las personas no alcanzan a entender que no es solamente que éticamente o moralmente fallaste, sino que le fallaste a Dios. Y bueno, cuando nos acercamos a la palabra, ella nos redarguye, nos convence de pecado. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, allí está el poder. No solamente nos enseña, sino que nos convence y se mete en nuestro corazón y nos dice, Señor, he hecho mal contra ti, he hecho mal contra mi hermano, perdóname. Y eso forma parte del arrepentimiento. Pero Dios es tan bueno que no solamente nos quedamos en ese sentimiento de culpa o de arrepentimiento, que más de culpa es de un arrepentimiento, sino que también dice que es útil para corregir y nos corrige. Y cuando revisamos la raíz de esa corrección, de esa palabra corrección, se traduce como restauración. Y dice restauración a un estado recto o correcto. Y es un término que utilizaban los griegos para, por ejemplo, enderezar un objeto que se había caído o ayudar a alguien que se había tropezado a ponerse otra vez de pie. Entonces la palabra tiene ese poder de proveernos esos recursos para que nosotros nos enderecemos. Y muchísimos de esos recursos nosotros los conocemos. El estudio de la palabra, la oración, la rendición de cuentas, la aplicación o poner en práctica las diferentes disciplinas espirituales.
Son esas algunas de las cosas que nosotros podemos utilizar y que están expresadas en la palabra para corregir nuestro camino. Por último, dice que la palabra nos instruye en justicia. Y este término es muy hermoso porque se utilizaba para describir la formación dada a un niño, incluyendo la disciplina. Entonces, esa instrucción puede ser traducida como disciplina. Y es que Dios nos ama tanto que nosotros no merecemos tener una instrucción así. Porque es hermosa, ¿verdad? La disciplina que da un padre a un hijo. Y Él nos trata como niños. Nos dice qué debemos hacer y nos advierte a través de la palabra qué no debemos hacer. Pero algo muy importante es que dice que nos instruye en justicia. Y nosotros no éramos justos, hermanos. El Señor nos justifica y el Señor nos hizo justos a través de Jesucristo. Dice Romanos 3:22 que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces la fe guarda un papel fundamental en este proceso. Y hablando de esa disciplina que nos da el Señor, que es como de los padres a los hijos, quiero compartir con ustedes lo que dice Hebreos 12, del 10 al 11. Que nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin que participemos de su santidad. Y bueno, este es muy conocido. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Entonces, los que somos padres sabemos lo difícil que es aplicar la disciplina en los hijos. Y ayer hubo un taller de crianza y es súper difícil. Y hay varias cosas allí que nos hacen, que realmente sea difícil. Y yo pensaba en ello y una de las cosas es el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos. Que nos oye, bueno, tengo que hacerlo. Pero a veces es más doloroso para nosotros que para ellos mismos. También a veces nos cuesta aplicarla de una forma correcta y justa. Y a veces lo hacemos más para descargar nuestra ira que para realmente causar el efecto de disciplinar que debería tener. Y en el peor de los casos, y lo hemos conversado, es que a veces los padres temen las consecuencias de la disciplina o el conflicto que puede tener la disciplina, el conflicto que puede traer aplicar la disciplina. Oye, si hago eso no me va a hablar o se va a poner peor. Entonces, ¿qué hago? Imagínense si en la iglesia actuáramos de esa manera. Definitivamente, una iglesia que presenta un evangelio que solo habla de amor y perdón y no muestra a los creyentes la necesidad de ser disciplinados y de ser restaurados, es una iglesia que está en problemas. Porque muy seguramente ahí el pecado no va a ser confrontado. Y si el pecado no es confrontado y cada quien hace como quiere, esa iglesia finalmente lo que va a reflejar es al mundo y no va a reflejar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir hablando posteriormente, en el transcurso de la semana, de lo que es esa lucha contra el pecado y de lo que es la restauración. Pero ya hemos aprendido que si nos arrepentimos, Dios nos perdona de forma incondicional, pero debemos acercarnos a Él. Y Él es tan bueno que nos dejó esas herramientas, nos dejó la palabra, que nos instruye, que nos convence de pecado y que nos da esas herramientas para poder ser restaurados. Pero es importante, como les decía al inicio, que entendamos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos allí la palabra y tenemos allí a nuestro liderazgo, que está capacitado y está allí para eso, para conducir al rebaño del Señor hacia la santidad. Entonces, hermanos, yo quiero retarlos el día de hoy a no tener miedo. Y si usted está en una situación que cree que necesita ser ayudado, que necesita ser restaurado, primero tenga la plena confianza de que el Señor ya lo perdonó. Y segundo, también puede acercarse con confianza a su liderazgo, a nuestros pastores, a sus pastores si nos visita, quienes con paciencia y amor lo van a guiar
y van a hacer un plan de acción y pueden testificar los que están acá, que han pasado por un proceso de restauración, de que sí se puede, de que con la ayuda del Señor y la guiatura del Espíritu Santo y de nuestros pastores, sí se puede llegar a una restauración exitosa y a vivir una vida plena producto de esa restauración. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que como iglesia nosotros no seamos una comunidad que condena, sino una comunidad que restaura y que lleva y rescata a aquellos que por nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Y que aquellos que han caído no sean apartados, sino que sean restaurados y agregados nuevamente a la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermanos, para cerrar este tiempo. Póngase de pie. Revise allí su corazón, póngase a cuentas con Dios. Y, como les dije, no tengamos temor. Si necesitamos ser restaurados, Dios nos ayuda. Revise a la luz de la palabra en qué ha fallado, acérquese al liderazgo y pida la ayuda. Muchísimas veces el miedo, la pena, la vergüenza nos limita de hacerlo. Pero estoy seguro que Dios en su misericordia nos va a ayudar a dar ese paso. Y esa carga que llevamos nos va a hacer menos pesada si la compartimos, si buscamos esa ayuda, si rendimos cuenta, tal como el Señor lo dice en su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido que si nosotros nos arrepentimos, Señor, tenemos asegurado tu perdón. Tú lo hiciste, Señor, una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Y aunque a veces seguimos fallando, Señor, tú eres un Dios perdonador y estás interesado en nuestra salvación, Señor, y en nuestra santidad. Gracias porque tenemos la firme confianza de estas verdades, Señor. Y también porque nos dejaste la palabra profética más segura, Señor, que es la Sagrada Escritura, Señor, que es inspirada por ti y que tiene todas las herramientas, Señor, para mostrarnos nuestro pecado, para convencernos de pecado y que también nos da las herramientas para nosotros poder ser restaurados, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en otras cosas que no seas tú, Señor. Y ayúdanos a confiar cada vez más en ti, Señor. Y no solamente que nosotros entendamos que debemos confiar en ti, sino de que no estamos solo en este proceso, Señor, sino que contamos con un liderazgo, Señor, que tú pusiste delante de nosotros para guiarnos, para exhortarnos, para disciplinarnos, pero también para devolvernos a esa condición de amor y de paz contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, quita de nosotros todo miedo, todo temor y restáuranos, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, que no condena, que no excluye, sino que restaura al perdido, Señor. Y que busca la armonía, la plena armonía contigo, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Ayúdanos a seguir en ese proceso de alcanzar la santidad, Señor. No para gloriarnos nosotros, Señor, sino para disfrutar de esa gloria venidera que tendremos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tus manos y gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, y a su bendita palabra. Qué bueno es